Tu palabra es una lámpara a mis pies, es la luz que ilumina mi camino. Amén. Ninguna persona puede depositar su confianza o sostener sus convicciones sobre algo que le parezca oscuro o confuso. Partimos de esa premisa. Pues bien, aquí entra en juego el atributo de la perspicuidad. De hecho, podemos decir que ese atributo es una consecuencia lógica de la suficiencia y de la autonomía. Claro, si la Biblia no fuera fácil de comprender, pues entonces ella no sería suficiente, porque habría necesidad de acudir a otras cosas para aclarar, ¿cierto? Y poder entender como una especie de manual para llegar a ella. Tampoco entonces ella podría brindarnos por sí misma, como decíamos con la autonomía. Pues no, hermanos, ella es suficiente porque depende de sí misma como palabra de Dios para salvar a las almas, y ella es autónoma porque puede emitir luz sin necesidad del hombre, como lo establecimos claramente antes. Entonces la perspicuidad depende de esto que estamos diciendo, ¿sí? Y nos surge una inquietud, quizás a ustedes les esté surgiendo, y espero que sí. ¿No contradice entonces esto con lo que expusimos la semana pasada de la adiaforía? No. Vamos a estar viendo esa enseñanza en dos puntos. Primer punto, vamos a ver lo que significa que la Biblia es clara. Y en el segundo punto, vamos a ver las cosas difíciles de entender. Es más, permítanme, voy a agregar un tercer punto. Lo que no implica la claridad de la Biblia. ¿Listos? Comencemos entonces. Primer punto, vamos a hablar de lo que significa el hecho de que la Biblia es clara. Eso es la perspicuidad, la creencia de que la Biblia es clara. Si le decimos esto a una persona del común, sin Cristo, ella va a decir que no es cierto que la Biblia es clara. ¿Acaso no escuchamos a la gente quejarse seguido? Aquellos que no conocen a Cristo, por supuesto, diciendo que no pueden entender lo que la Biblia dice, diciendo que hay gente que incluso se ha quedado loca por estudiarla. Hay mitos populares que dicen ese tipo de cosas, porque parten de la premisa de que la Biblia no es clara, pero no es cierto. La perspicuidad de las Escrituras significa que aquello que es necesario conocer, entender y observar para salvación está claramente dicho en la Biblia. Aquello que es necesario conocer, entender y observar para llevar una vida piadosa está claramente dicho en la Biblia. Eso es lo que significa perspicuidad, que ella es clara. Pues bien, cuando decimos que es clara, ¿en qué sentido lo decimos? En esto, para salvación y para llevar una vida piadosa. Es más, muchas veces las referencias a ello, a la salvación o a la vida de piedad, se encuentran dispersas a lo largo de ambos testamentos. De todas formas, cualquier persona cuando se encuentra con esas declaraciones, ya seas concernientes a la salvación o concernientes a la vida de santidad, cuando esa persona encuentra esos versículos, son tan claros, tan directos, que la persona entiende. Si ella los comprende, mejor dicho, si ella los lee de manera seria y juiciosa, podrá comprenderlos, ¿sí? Por ejemplo, la semana pasada citaba un pasaje de Juan que decía que estas cosas nos fueron dadas para que creyéramos y tuviéramos vida eterna. Allá en el Evangelio de Juan, al final. Ahí que está diciéndonos que para ser salvos se requiere creer en Jesucristo, ¿cierto? Para conocerlo, y por eso pues tenemos las Escrituras. Eso es perspicuo. Tenemos también, por ejemplo, los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, no adulterarás. Esto es perspicuo. Quiere decir que para yo llevar una vida de santidad, de piedad, debo honrar a mis padres,
honrar a mi esposa siéndole infiel, ¿sí? Entonces eso es perspicuo, eso es claro. No se requiere una gran profundización para entenderlo, ¿cierto? Eso es lo que significa el hecho de que la Biblia es perspicua. Pero insisto, esto solamente lo predicamos, o por lo menos especialmente lo predicamos en dos asuntos: la salvación y la piedad. Porque la Biblia es clara al señalar el camino de salvación, ¿sí? Ella nos dice, por ejemplo, la necesidad de la fe en Jesucristo y del arrepentimiento de pecados para ser perdonados y ser salvos. La Biblia lo habla así, de manera escueta. Pero también la Biblia nos orienta sobre asuntos cotidianos. Por ejemplo, ¿cuál es la voluntad de Dios en el matrimonio? La Biblia nos dice que el pacto sea indisoluble, que sea hombre y mujer, leales uno con el otro, cada cual tiene sus roles. Eso está claramente en la Biblia. La Biblia nos habla de asuntos cotidianos, los negocios, nos habla de la honestidad, nos habla de la medida falsa, el peso falso, ¿sí? O sea, dense cuenta, ella es clara en estas dos cosas por lo menos, en la salvación y en la piedad. Claro, leamos Salmo 19, 7. Vamos a estar leyendo varios textos, veamos aquí es Salmo 19, 7. Dice: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, da luz a los ojos. Este pasaje nos está diciendo: la perfección y el testimonio que emanan de la ley de Dios son suficientes para convertir las almas de los hombres, ¿sí? Son suficientes para darles sabiduría de lo alto para salvación. Dense cuenta, el más ingenuo e insensato que lee la Escritura puede ser alumbrado. El más iletrado o impío puede ser transformado desde su ser interior para nacer de nuevo con el poder de la palabra, ¿sí? Hasta un niño puede beneficiarse de eso. Recuerden, en 2 Timoteo 3:14 le dice el apóstol a Timoteo: desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Se acuerdan? O sea, que hasta la Biblia es tan perspicua que hasta un niño puede beneficiarse de ella. Bien, y hermanos, esto tiene conexión muy hermosa con Mateo 11:25. ¿Se acuerdan? Decía: las cosas del reino de Dios han sido ocultas para los eruditos, los sabios de este mundo, y se las quiso revelar el Señor ¿a quién? A los niños, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Biblia es perspicua. Anoten ese texto de Deuteronomio 30, del 11 al 14, o mejor, vamos para allá. Deuteronomio 30, 11 al 14. Dice: ese mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti, ni se halla lejos. No está en el cielo como para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? Tampoco está al otro lado del mar como para que digas: ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para que lo escuchemos y lo cumplamos? A decir verdad, la palabra está muy cerca de ti, está en tu boca, en tu corazón, para que la cumplas, ¿sí? Las Escrituras ofrecen estos temas de manera tan clara, ¿sí?, que no son en realidad demasiado difíciles. No están en el cielo, no están en el otro lado del océano, como para excusarnos de que están lejos de nuestro alcance, o como para decir: es que yo no sé leer, o como para decir: es que yo nunca estudié, o como para decir: yo tuve un accidente que me afectó mi cerebro. No, la palabra es tan perspicua, tan clara, que alumbra a todos,
El ciego puede ver, el sordo escuchar. Por eso leíamos el primer texto del Salmo 119: lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino, porque ya es perspicua. Por esa perspicuidad podemos ver a la Biblia como una lámpara que alumbra nuestro camino. Segunda de Pedro 1:19 también habla de eso. ¿Se acuerdan cuando decía: tenemos la palabra profética más segura y hacemos bien en obedecerla, mejor dicho, aceptarla, llevarla con nosotros? Porque alumbra nuestro camino. El mismo apóstol Pedro citando el Salmo 119. Hay otro pasaje, anótenlo, Proverbios 6, 22 al 23. En ese pasaje hay otra comparación. Por ejemplo, cuando decimos que la Biblia es perspicua, estamos diciendo que ella es como una lámpara para nuestras vidas. Y ojo, porque las lámparas no las podemos entender como lo entendemos hoy en el siglo XXI. Para nosotros una lámpara es un haz de luz que alumbra hasta lejos de distancia, pero para ellos, 30 siglos atrás, una lámpara es una antorcha. Así que su alumbrar solamente abarca prácticamente donde yo voy caminando. Por eso dice que alumbra mi camino. ¿Sí? Bueno, entendiéndolo de esa manera, vemos que la escritura es perspicua, pero sin embargo hay otros aspectos que se encuentran allá donde no alcanza a llegar esa luz, que ahorita los vamos a tocar. Pero en Proverbios 6 nos da el Señor otra ilustración, y la ilustración consiste como en una voz amiga que nos corrige hasta en la noche, que cuando guardamos la palabra en nuestro corazón es la sabiduría misma reprendiéndonos y corrigiéndonos justo a tiempo, hasta en la misma noche. Una voz cercana, amiga. Eso también significa que ella es perspicua. No hay que ser eruditos, teólogos o pastores para poder entender lo más fundamental de la religión cristiana. Ay, pero algo tengo que decirles. Aquí ya empecemos a hacer las salvedades. De todas maneras, sí es necesario cultivar una disposición personal por estudiar las Escrituras, aplicando una disciplina diaria y devocional, aprovechando los recursos teológicos a nuestro alcance, juntándonos con hermanos en la fe para conversar lo aprendido, etc. El hecho de que la Biblia sea perspicua y clara no significa entonces que la puedo leer de manera irreverente, de manera informal, como si estoy leyendo cualquier otra cosa. No significa que entonces la trate como cualquier cosa, para nada. Segundo punto, las cosas difíciles de entender. Recordemos un poco cuando hablamos de la adiaforía. En la adiaforía decíamos que hay muchos detalles que no están textualmente establecidos en las Escrituras, pero por una interpretación y una exégesis sana se pueden extraer por medio de principios y aplicaciones. ¿Cierto? Pues bien, de la mano con esto, tenemos que no todas las cosas en las Escrituras son igualmente evidentes. Hay cosas que son explícitas y directas, pero hay otras que no son tan evidentes, ¿cierto? Ejemplo, acabamos de decir, la salvación y la vida de piedad, es directo, claro. Pero entonces hablemos de escatología, ¿sí? Hablemos de la segunda venida de Cristo con sus detalles. Ya se requiere un estudio más profundo, ¿cierto? No está tan directo, o sea, hay cosas más oscuras que otras. Y por otro lado, no todos ven con la misma claridad. Después de un estudio cuidadoso que puede llevar años, se pueden llegar a conclusiones a favor, por ejemplo, del bautismo de creyentes. Solamente los que han creído en Jesucristo, se han arrepentido de sus pecados, pueden bautizarse. ¿Sí? En fin.
Pero entonces existen asuntos que son ambiguos, que son difíciles de entender. Hermanos, ¿ha sido claro? Lamento el ruido de afuera. Pero bueno. Leamos 2 de Pedro 3:16. ¿De verdad que hay cosas oscuras o difíciles de entender? Sí, la misma Biblia lo reconoce. 2 de Pedro 3:16 dice, cuando Pedro habla del apóstol Pablo, de sus escritos, dice casi todas sus cartas donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen, como hacen también para con las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Sí? Pero hermanos, antes de seguir adelante tengo que aclarar algo. ¿De dónde proviene esa ambigüedad, esa dificultad, esa oscuridad? ¿De dónde? Sepan esto, guárdenlo en el corazón. Toda falta de claridad, más que hallarse en las propias escrituras, se encuentra en nuestra comprensión humana. Es nosotros, nuestra culpa. Pecados de ignorancia, malas interpretaciones, malas prácticas religiosas, herejías, sectarismos, todo eso es resultado de la caída en Adán. No porque ella sea oscura, sino a causa de nuestro pecado la vemos oscura. ¿Me hago entender? Cada vez que haya falta de claridad, como ella es perspicua en sí misma, no es culpa de ella, sino que es que Dios quiso escribirnos en claves. No, es por el pecado que no podemos ver plenamente todas las cosas. Y por eso el mismo apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, declaró abiertamente que hay partes en las Escrituras que son difíciles de entender. Y son esas porciones las que precisamente tuercen, ¿quiénes? Los indoctos e inconstantes. Ahora bien, notemos, el mismo apóstol Pedro, allá en 2 de Pedro 3:16, dice que los falsos maestros no solo tuercen las partes difíciles y oscuras, sino que tuercen toda la Escritura. A veces las cosas oscuras sirven como pretexto para que haya divisiones innecesarias, pero otras veces algunas personas no solamente se dividen de otros o se apartan de otros o se rebelan contra otros por lo oscuro, sino aún por lo evidente. Por eso el apóstol los describe de dos maneras. Primero, indoctos. De un lado, los falsos maestros son indoctos porque son incapaces de diferenciar entre lo claro y lo indirecto. Y esto va de la mano con lo que hablamos la semana pasada de la adiaforía. Primera característica, como son indoctos, no pueden distinguir, discernir, extraer o aprender las cosas implícitas. Además, estos falsos maestros no poseen la fe salvadora para percibir las doctrinas fundamentales. Y como no han nacido de nuevo, mucho menos pueden contar con la iluminación del Espíritu Santo. Así que se encuentran conformes con su propia prudencia. Bien, no es casualidad entonces que los que aplican lo que Pedro llama interpretación privada, que los que aplican la interpretación privada terminen haciendo las mismas afirmaciones y los mismos descubrimientos que hicieron los heresiarcas y los herejes de la antigüedad. Por eso no es extraño que ocurra esta situación. De un lado, indoctos; de otro lado, ¿cómo más lo describe? Inconstantes. ¿Qué significa esto? Pues bien, entre otras cosas, los falsos maestros son insumisos, no se sujetan a nadie, a nada, son perezosos, no estudian la palabra con el material que tienen a su alcance, y son mezquinos también, porque no invierten en literatura sana que es para su propio crecimiento,
Por el contrario, satanizan la teología, satanizan todo tipo de institucionalidad eclesiástica, satanizan todo tipo de libro y son el clásico biblicista que dice: para mí solo la Biblia. Yo no leo más sino solo la Biblia. Hermanos, y aclaro algo: como Iglesia Reformada tenemos 5 lemas y el primero es solo Escritura. Pero solo Escritura no significa solo la Biblia. Y no estoy diciendo que coloquemos al mismo nivel nada más, porque la Escritura es inspirada, la Escritura es autónoma, perspicua, y todo lo que hemos estudiado es porque la Biblia es la palabra de Dios y nada más. Pero necesitamos orientación porque somos hombres pecaminosos en sí mismos. Y esa guía la necesitamos porque, díganme, ¿cuál secta dice que no es bíblica? Todas dicen que son bíblicas y todas usan la misma Biblia. Entonces quiere decir que solo la Biblia no es garantía de que realmente esa iglesia sana. ¿Cómo hacen para solucionar los pasajes difíciles de entender? El falso maestro indocta inconstante usa la Biblia, pero ¿qué hace? La tuerce. Está solo en sus interpretaciones y no le importa porque cree que él es alguien iluminado de manera especial. Tercer punto, y con eso terminamos: lo que no implica la claridad de la Biblia. Y eso sirve como aplicaciones, hermanos, para todos nosotros. Los versículos que son oscuros, ya vimos de dónde sale esa oscuridad. Los temas difíciles, incluso la falta de acuerdo en algunos puntos, aún en iglesias históricas. Estas cosas no deben ser motivo de desilusión o de desánimo, como popularmente dicen algunos. Es que tantas religiones que hay, tantas cosas que dicen, no se ponen de acuerdo. ¿Uno cómo hace? Hermano, esa es la excusa del ignorante que es perezoso, inconstante e indocto, sencillamente. Estas cosas no deben ser motivos de desilusión o de desánimo. Como por otro lado alguien puede decir: es que tantas cosas que han habido, que han surgido, ¿cuántas religiones hay? Uno no debe creer en nada, mejor dicho. O sea, se van de un falso maestro indocto inconstante a un escéptico que no cree en nada. Hermano, esas son las conclusiones de alguien que no tiene a Dios en su corazón. Por el contrario, estas cosas, versos difíciles, cosas difíciles de entender, falta de consenso en la iglesia histórica en algunos temas, todo esto debe implicarnos que necesitamos una buena hermenéutica. Y eso es lo que aclaro, lo que quería decir con que no solo la Biblia, ¿sí? Porque necesitamos una sana exégesis, y esto solo es resultado de un estudio diligente, de un estudio humilde de la palabra. Y es más, es una oportunidad para madurar en la diversidad y el respeto en la iglesia universal. Ustedes saben que nosotros como iglesia local, como estudiamos los libros versículo a versículo en su totalidad, siempre llegamos a versículos difíciles. Y yo se los digo, yo les digo: hermanos, de esto hay esto y esto y esas interpretaciones. Y yo les digo, no debemos ser sectaristas, sino que debemos respetar a los hermanos que piensan de esa manera, porque esto también tiene fundamento bíblico y es interesante. Pero nosotros como iglesia confesional preferimos inclinarnos por acá, ¿sí? Pero sin desacreditar a los otros. ¿Me hago entender? Aún esa oscuridad y esa falta de acuerdo nos sirve para esto, para madurar, para mantener el vínculo del amor y de la paz del Evangelio. Como les decía en la enseñanza pasada, con el tema del gobierno de la iglesia. ¿Cuántas interpretaciones hay? ¿Cuántos tipos de gobierno se aplica hoy día, históricamente? Nosotros como iglesia confesional somos congregacionalistas y creemos que la Biblia lo muestra, pero no vamos a separarnos o a satanizar a la iglesia presbiteriana ni tampoco a una iglesia que sea episcopal. La respetamos, creemos que no es la manera
tenemos nuestros argumentos, pero por el otro lado ellos también tienen sus argumentos con la Biblia en la mano. ¿Me hago entender? Bien. Y segunda aplicación o conclusión, que la Biblia sea clara no significa que podamos prescindir de ser parte activa de una iglesia. En los días de hoy es muy popular la tendencia a no ser parte de una iglesia. Prácticamente estar en muchas, visitar o salirse ante el primer problema personal o el primer desacuerdo. Incluso en disciplina se van de iglesias. Pues bien, el hecho de que la Biblia sea clara no implica que debamos vivir la vida en solitarios como los falsos maestros indoctos e inconstantes. Esa es otra característica del falso maestro. Se niega a ser parte de una iglesia local y de sujetarse a pastores bíblicos. Si esas personas realmente creyeran en la suficiencia de la Biblia, se darían cuenta que la misma Biblia, en la suficiencia y la perspicuidad, ordena un sinnúmero de deberes que solo pueden cumplirse dentro del contexto de una iglesia local. La Biblia muestra características de pastores genuinos. Dice, obedecedlos, honradlos, reconocerlos, etc. Estos tampoco les gustan esos pasajes. ¿Sí? Además, el hecho de que Dios haya establecido pastores bíblicos, maestros de la palabra, significa precisamente, y vuelve a claro lo que dije que no solo la Biblia. A eso me refería también. Por eso es que no solo la Biblia, porque Dios nos entregó pastores también. Es decir, varones, ministros que pueden esclarecer idóneamente aquello que nos parecía oscuro inicialmente. Donde yo digo, pastor, hermano, este pasaje no lo entiendo. Resulta que yo leí otra cosa por acá y eso me parece que se contradice. Bueno, esa persona se enfrentó al mismo problema en su mente y tuvo a su alcance o a su disposición algún material o algún consejo o alguna formación que ella tiene la respuesta. Entonces me aclaró. La gloria no se la lleva el hombre, sino Dios, porque, vea, yo no me había dado cuenta, yo lo había visto así. ¿Ven? Por eso decimos, la Biblia no solamente, no estoy hablando de inspiración, de que creamos en otras cosas, o como Roma habla de la tradición del magisterio, no estoy hablando en ese sentido. Ella es perspicua en lo esencial, pero hay cosas difíciles, y en esas cosas difíciles podemos echar mano de material teológico, de consejo de hermanos, de la sujeción del pastorado de nuestra iglesia local, ¿sí? En fin, historia de la iglesia, incluso tradición de la iglesia histórica, hasta donde se puede. Bien, pero no significa, por otro lado, a que nos volvamos dependientes de los pastores. Siempre aclarándolo todo, hermanos. Tampoco nos volvemos dependientes de que usted siempre tiene que estar preguntando, bueno, ¿esto qué significa? Y tiene 5 años como miembro y pregunta todavía lo básico. Ahí puede ser dos cosas. No está leyendo la Biblia juiciosamente, no está estudiando o se está convirtiendo en alguien dependiente. No estoy diciendo que no pregunten, hermanos, es loable, es noble, es humilde que pregunten. Pero lo que quiero es alentarles a que, como la Biblia es perspicua, y aunque hay cosas que son difíciles, eso me sirve a mí para animarme a estudiarla. ¿Qué cursos hay disponibles? Por ejemplo, nuestra iglesia local está sirviendo con el seminario MINS. Tenemos contacto con el Seminario Reformado Latinoamericano. Hay material gratuito. Pueden estudiar, hermanos, por sí mismos, aprender, madurar, crecer, con el uso de los 2 medios a nuestro alcance. Los medios de gracia, el culto público, la oración, y los medios ordinarios, ¿qué? Lectura constante de distintas versiones de la Biblia, como dijimos en una clase, en una enseñanza anterior, o estudios teológicos. ¿Ven? Por eso le decía, no solo la Biblia. Cuando se encuentre con alguien que dice que yo no leo nada más, sino solo la Biblia, es una persona que no ha entendido la perspicuidad, que por el simple hecho de ella ser perspicua, me muestra lo necesario para mi alma, pero también me muestra mi incapacidad
de ver algunas cosas que ella claramente no me dice.